La verdad que no pude repasar mucho, pero Bueno, tengan el libro a mano, porque esto no es un examen, ¿eh? Tienen que, ¿cómo es? Pueden ir viendo y lo vamos viendo juntos. La idea es que usen los libros. A ver, Loser. Yo tampoco pude repasar, profe. ¿No tienen un libro a mano? Cervantes. Sí, profe. Sí. Bueno, el testículo es un órgano que tiene forma ovoide, que está rodeado por una túnica vaginal, y debajo de esta túnica vaginal tiene una túnica que se llama túnica auginia, ¿puede ser? Sí. Esa Que es túnica. tejido, Sí. ¿Tejido? que iba conectivo denso. Bien. Como casi todas las fascias, aponeurosis, ¿sí? Conectivo denso, muy bien. Estos son los cubiertos. La vaginal es un poquito de peritoneo que se trae el testículo cuando viaja desde el abdomen hacia los escrotos, ¿sí? ¿Qué más? Y adentro, Adentro tiene una, puede ser túnica vasculosa, que es tejido conjuntivo laxo y que contiene vasos sanguíneos. bien. Y la Y parte, digamos, funcional del testículo, ¿qué vendría a ser? Funcional es aquello que llega a cabo la función ya propia del órgano. se refiere a lo que serían los lobulillos. Claro, y lo que hay en los lobulillos. A ver, Abril, Lucero. Lucero Abril está. Hola. Ormeño. Ormeño. Sí, profe. Decía que en el libro que cada testículo estaba dividido por lobulillos que consisten en túbulos seminíferos, si no me equivoco, en los que Sí, se producen los espermatozoides. muy bien. Ese epitelio que hay en los túbulos seminíferos, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿No es el epitelio seminífero? Exactamente. ¿Lo hemos visto dentro de la clasificación de epitelio? ¿Es un epitelio estratificado o no? Sí, tiene varias capas, pero lo hemos visto dentro de los de la clasificación de epitelios. Sí. Neumann estaba, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 por eso, porque me parecía que estaba. Bueno, entonces, alguien había dicho, yo le estaba preguntando si habíamos visto alguna mención del epitelio seminífero dentro de la clasificación de epitelios. La verdad que no recuerdo. No, fíjate que es un epitelio, no, por eso les, digamos,
cuando hablamos de todos los epitelios, hablamos incluso de dos especiales, que eran el pseudoestratificado y el de transición, que no entraban, pero no se hace mención. A ver, ¿cuál es el producto final de este epitelio? ¿O qué hace la capa más superficial de este epitelio? ¿Cuál sería? La liberación de los espermatozoides. Claro, es un epitelio que produce, ¿qué? Células. Sí, sí, el espermatozoide, el espermatozoide, espermatozoides son gametas, pero son en definitiva. O sea, es un epitelio que produce, su producto final es células, ¿sí? Bueno, después vamos a ver qué tipo de células hay. ¿Hay alguna otra función que tenga el testículo? A ver, canario. Profe, una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Puede ser como de transición? No, es epitelio seminífero, por definición. Si uno tuviera que elegir podríamos decir que hasta que es un epitelio estratificado, ¿sí? Pero es tan especial en el sentido que su producto es células. Esto no lo van a ver, digamos, escrito en ningún lado. Les habla del epitelio, pero si uno estudió que los epitelios se clasifican, bla, 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 va a ver que no es como que no entra en ninguna. Así que hasta estratificado llegamos, ¿sí? Por eso, bueno, es tan especial, porque sus productos son gametas, ¿sí? No está como metido dentro de la clasificación. Y tiene un nombre Profe, particular, ¿sí? perdón que la moleste, pero a mí se me fue la clase recién y me aceptó, pero hay otras chicas que se les fue el internet que están en sala de espera, A ver, si las puedo aceptar. No sé si yo quedé presente igual. sí, vos estás presente. Y Julie Rodríguez, que la ya estaba ausente, bueno. Bien. Continuemos. ¿Qué otra función tenía? ¿Con quién estaba? ¿Quién le había preguntado quién tiene canario? ¿Qué otra función tiene el testículo? ¿Canario? ¿Está presente? Sí, profe, disculpe, pero no llegué a leer este tema, así que no le puedo responder. Bien. A ver, Ferreira. ¿Hormonal o no, profe? ¿Cómo? ¿Tiene función hormonal? Muy bien, sí. ¿Qué hormonas produce el testículo? La La testosterona testosterona. de Leydig. Testosterona, y eso está, vos mencionaste, alguien mencionó, no sé quién, Las unas células de Leydig. células, exactamente, las células de Leydig que están, digamos, después vamos a ver que los túbulos forman unas estructuras tubulares, y entre túbulo y túbulo hay tejido conectivo, que llamamos tejido conectivo intersticial, porque está entre una cosa y otra, y en ese tejido conectivo, como sueltas, ¿sí? A veces formando grupitos, pero ninguna estructura, digamos, muy significativa, agrupada de un grupito de pocas células, cada tanto están las células de Leydig, que son las que producen la hormona testosterona. ¿Y que la vuelcan a dónde? Las glándulas endocrinas, ¿dónde vuelcan su secreción? Directo al torrente sanguíneo. Exactamente. ¿Podríamos decir que la gónada es una glándula de secreción exócrina y endocrina? Sí, porque produce secreción directo al tubo y porque vierte su sustancia al torrente sanguíneo mixta. Claro.
O sea, el producto de los túbulos va hacia conductos que después van por al epidídimo y de ahí al deferente, que es todo como una cosa continua, digamos, y después se expulsa al exterior, digamos. Mientras la particularidad es que son células, a la cual después se le va a agregar, en el transcurso de su viaje, el producto de secreción de otras glándulas para la nutrición de esas células, que son los espermatozoides, como son la secreción de las vesículas seminales, de la próstata, de las glándulas uretras. Te escucho muy mal. ¿Quién habla? ¿Carlos Huechapán estaba hablando? Sí, profe, yo quiero hacerle una consulta. Sí. ¿Células intersticiales es lo mismo que células de Leydig? No, yo hablaba de que había tejido conectivo intersticial, y en ese tejido conectivo, ahora las vamos a ver, hay agrupadas celulitas que son las de Leydig. ¿Sí? ¿Hola? Bueno. Bárbaro. Vamos a ir viendo ahora, les voy a mostrar algunas láminas. A ver, déjenme elegir. Profe, Sí. yo ahí estaba viendo que también dice que las células de Leydig también secretan oxitocina, dice. ¿Oxitocina? Sí. Nunca escuché, pero tengo que buscar. ¿Dónde lo estás leyendo? Del ROS, página 856. Ajá. Dice, ¿Qué las función células tendría? para... producen y secretan oxitocina, la cual estimula la contracción de las células mioides que rodean los mioides. Ah, mira. Mira, qué raro, che. Claro, porque alrededor de cada testículo, ¿sí? De cada túbulo, en la base hay unas células como que parecen como si fueran una capita de células musculares, por eso se les llama mioide, porque mioide es como que pero bueno, células que tienen capacidad contráctil para ayudar a la expulsión del contenido del túbulo seminífero. Y puede ser, sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que nunca había escuchado que estuviera ahí secretado por las células de Leydig. A ver. Bien. Vamos a ir a algún atlas. Receptores de testosterona. En el epitelio vamos a tener distintas ¿cómo es? Estructuras celulares. Vamos a ver que el epitelio del túbulo, como habíamos dicho antes, era estratificado, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista teórico, a ver si hay alguna acá. Acá hay una. Nosotros, o sea, sabemos que las células que van a empezar la meiosis, ¿sí? Están bien pegadas a las bases y se llaman espermatogonias. Son las que todavía tienen sus 46 cromosomas, ¿sí? Hasta ahí va. Siempre pegadas a la membrana basal, vamos a tener células esas son las células que son las de reserva, que se dividen y cada vez generan más espermatozoides. Después van a generar las células que van a hacer la meiosis. Otra célula importante que está en la pared del túbulo, ¿sí? Son células que le sirven de sostén a todo este proceso de la meiosis, que son las células de Sertoli, que que generalmente tiene un aspecto, a ver, si tuviera que elegir una. Ay, bueno.
Las células de Sertoli son las equivalentes a las células en el ovario, lo que van a llamar las células foliculares después de la granulosa. Son las que sostienen, nutren y protegen, ¿sí?, a las células que están haciendo la meiosis. Si uno viera un núcleo que corresponde a célula de Sertoli, que tienen que ver bien las características de la célula, porque son las que forman la barrera hematotesticular, siempre están también apoyadas en la membrana y llega a su citoplasma hasta la luz, acá, acompañando, ¿sí?, a al espermatocito 1, 2, a las espermátides, hasta que se libera como espermatozoide. Entonces tiene una función nutricia, metabólica, digamos, de acompañamiento muy intenso, y se llama célula de Sertoli. Uno las identifica generalmente porque es un núcleo clarito, bueno, con un nucleolo, que sería eso que estoy señalando ahí, muy evidente. Después, acá habría acá había otro núcleo, ¿sí? Cada tanto uno ve algunos núcleos que tienen esa característica. Pero si no, los que están bien pegados a la membrana basal son espermatogonias, y cada tanto alguna espermatogonia elige empezar ya el camino de la meiosis. Entonces, condensa su cromosoma, estos núcleos con cromatina bien filamentosa, gruesa, ya estamos en el espermatocito 1, que es el que está haciendo la meiosis 2. Un poco más adentro, si vemos imágenes similares, probablemente sean espermatocitos 2, que rápidamente pasan a esta célula más chiquitita, ¿sí?, que ya es la espermátide, la que tiene 23 cromosomas. Estas pequeñas células que ya están más en el interior de la luz del túbulo es la espermátide. Profe, ¿Sí? una consulta. Yo no entendí muy bien lo de espermatogonias A oscuras y claras. No se ven histológicamente, son dos conceptos más bien funcionales, como que unas son, o sea, vos tenés una espermátide, ¿sí? Perdón, una espermatogonia, que se van dividiendo, porque el hombre genera todo el tiempo esperma, así como la mujer habíamos comentado, no sé si con ustedes, que uno nace con un lote de ovogonias, y después todas empezaban ya la primera meiosis, aún dentro de la vida intrauterina. El hombre es distinto, el hombre nace con sus espermatogonias, y en la pubertad la espermatogonia se divide, ¿sí? Alguna va a quedar como célula para seguir dividiéndose por mitosis a futuro, y alguna espermatogonia ya empieza como una diferenciación, porque esa, ¿sí?, va a empezar a hacer la meiosis, pero siempre quedan unas de reserva, siendo las que se dividen por mitosis para dar siempre un lote ¿cómo es?, de espermatogonias que vayan a elegir el camino de la meiosis. No sé si me explico, no, más o menos. Sí, se entiende. Bien. O sea, siempre hay un lote de espermatogonias que queda pegada y dividiéndose, pero siempre haciendo mitosis. Cada tanto, alguna de esas células hijas se va para la luz del tubo, ahí pasa una estructura, la célula de Sertoli, digamos, si estas son dos membranas laterales de la célula de Sertoli, abajo, acá en este triángulo, estaría digamos, el nicho de las espermatogonias y bien pegada a la membrana basal. Cuando una de esas espermatogonias empieza a hacer, o sea, la meiosis pasa a otro compartimiento, o sea, es como que se separa y pasa hacia la luz del tubo, ¿sí? Esa unión estrecha que tienen las células de Sertoli entre sí generan como dos espacios, uno entre la unión de la célula de Sertoli y la membrana basal, que está el lote de células que hacen divisiones mitóticas, y el lote de células que cada tanto se van a la luz y hacen ya la meiosis. La meiosis, al ser un proceso tan complejo, porque hay ahí, bueno, recombinación genética, que es en definitiva recortar y pegar genes, los cromosomas homólogos hacen todo el proceso de recombinación, lo hacen
lejos, digamos, del resto del organismo, en el sentido que al haber una barrera hematotesticular, no cualquier cosa que circula en la sangre entra en contacto con estas células, que está haciendo un proceso desde el punto de vista genético complicado, porque está rompiendo cromosomas intercalándolos con los homólogos. Entonces siempre son procesos muy delicados que no pueden estar sujetos tanto a cuestiones ambientales. Entonces, gracias. Espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide es esta. Una vez que tenemos una espermátide, que es todavía una célula redondeada, más chiquita, ¿sí? Esta se va a transformar en espermatozoide por un proceso que ya van a ser estos, ¿ven? Estos núcleos más chiquititos y mucho más compactos, por un proceso que se llama espermiogénesis. Se los refuerzo porque el concepto de espermatogénesis llega hasta espermátide. Y espermiogénesis es la transformación, ya no hay reducción de cromosomas, es simplemente que el espermátide concentra mucho en su cromatina, desarrolla un flagelo, se acomoda las mitocondrias ahí alrededor del cuello, del flagelo, de la cola del espermatozoide. O sea, todas esas transformaciones son transformaciones morfológicas, pero ya es una célula haploide, ¿sí? Ya desde espermátides, haploide, después se transforma hace unas modificaciones y se transforma en el espermatozoide propiamente dicho. Se los refuerzo porque generalmente es motivo de confusión. Profe, una pregunta. ¿Cómo diferencia un espermatocito 1 de un espermatocito 2? En general, mira, los espermatocitos 1 tienen esta imagen. No te van a pedir a nadie que diferencie uno de otro. Pero generalmente los espermatocitos 1 y 2, el espermatocito 2 es más chico y más fugaz, en el sentido que dura poco tiempo y ya se divide en espermátide. Entonces, cuando vemos una célula así grandota, con esa cromatina como hilito, bien condensada, ¿sí? En general, es un espermatocito 1, ¿sí? Y después vemos lo subsiguiente, que es el espermátide. Pocas veces podemos decir, a ver si habría un espermatocito 2. Yo no me animaría a decir en estas imágenes, así con seguridad, digamos, que alguna célula es espermatocito 2. Porque ya les digo, generalmente es un poco más chica, pero acá, por ejemplo, este tamaño todavía me parece de espermatocito 1, este también, ¿sí? Uno distingue estos estadios, casi todos son, me parece, espermatocitos 1. Por ahí este podría ser un 2, pero este es un poco más chica. Pero en realidad tienen que tratar de identificar, o sea, qué es un túbulo seminífero, histológicamente, y después, por teoría, saber que las células que están más cercanas a la membrana basal van a ser espermatogonias. Que hay unas células de sostén que son las de Sertoli, y saber bien cómo es la estructura, qué función cumplen, cómo son los estadios, porque eso es parte del estudio de la meiosis masculina, espermatocito 1, 2, espermátide, y después el proceso de espermiogénesis, que es la transformación del espermátide en espermatozoide, ya con su flagelo, su cola, con su núcleo, su cromatina bien condensada. Bueno. Entonces, el testículo en general es más o menos similar en todos sus lugares, pero vamos a ver que hay áreas, van a escuchar hablar que de ahí del hilio testicular sale una red, lo que se llama red de testi, que es una red de, o sea, esos túbulos van a terminar en algún momento confluyendo
por canales, con conductos, digamos, que que se llama rete testis, ¿no? Que son estos, vamos a ver, estos como tubitos o luces, con un epitelio entre cúbico y cilíndrico, ya un epitelio común, no es el epitelio del túbulo seminífero, sino de revestimiento, para después confluir y generar la otra estructura que tenemos preparado en la cátedra, que es el epidídimo, ¿sí? A ver. En el epidídimo vamos a ver, acá, esto todavía son túbulos seminíferos, y acá tenemos ya, ¿qué hace el epidídimo? A ver, ¿quién me...? ¿Quién hace un aporte a la ciencia? López Lucía. ¿Está? Profe, transporte, almacenamiento y maduración de los espermatozoides. Bien. Entonces, los espermatozoides se generan en general, entonces se almacenan acá. Acá todo el contenido interno de estas, primero, es un epitelio alto, como cilíndrico, y vemos que tiene unos pelos bien largos. Estos pelitos que uno ve son, en realidad, se llaman estereocilios, y acá son el único lugar del organismo, excepto en el oído, que además en el oído cumplen otra función. Estos son microvellosidades muy largas, pero tienden a confundirse con cilios, porque nosotros, digamos, en la microscopía óptica, cuando vemos pelitos, en general son cilios, porque la microvellosidad no llega a ser tan larga para uno distinguirla, excepto acá. Y esos, digamos, que son en realidad microvellosidades, lo que hacen absorber gran cantidad de líquido, por lo cual concentran, ¿sí?, las células de los espermatozoides. Si uno ve en más detalle, ¿sí?, vamos a ver células cilíndricas altas, ¿sí?, con estos estereocilios que cumplen la función de absorción. Y ahí concentrándose cada vez más espermatozoides. Vemos núcleos muy chiquititos, y siempre el epidídimo también va a tener un poco de tejido conectivo y algo de fibras musculares, ¿sí? Pero básicamente es un epitelio, digamos, concentrado, que absorbe, y los espermatozoides también sufren transformaciones químicas en la membrana que lo van haciendo madurar, digamos, o ser, para que cuando lleguen al tracto genital femenino sean capaces de capacitarse, ¿sí?, de seguir transformando su membrana de forma tal que le permita después hacer la reacción acrosómica y ser más móviles. Todavía los espermatozoides del túbulo del epidídimo son un poco móviles. Profe, Sí. acá en el libro lo clasifica el epitelio como pseudoestratificado. Sí, en realidad van a ver que hay muchos órganos, la trompa, donde ponen, eso varía un poco de cada libro, porque siempre todo epitelio, aún que parece cilíndrico, a veces se le ven células en la base, que en realidad son las células regeneradoras del epitelio. Entonces, como ven núcleo en dos lugares distintos, como dos compartimentos, te lo ponen como pseudoestratificado. Así que está bien, si es cilíndrico, o pseudoestratificado de aspecto cilíndrico, está bien las dos. Porque pasa en la trompa, también pasa acá, que muchas veces queda ahí como medio intermedio, pero yo diría que, por ejemplo, por lo que uno ve acá que están bien las células acomodadas, parece claramente haber una sola capa de células. Si uno ve algún nucleacito en la base, seguramente es una célula madre, un stem cell, que
quedan las membranas bien pegadas a las membranas basales, las células más inmaduras, como esta, por ejemplo. Así que cilíndrico, pseudoestratificado cilíndrico está bien. Lo importante de este epitelio es que tiene una especialización en el borde apical muy característica, porque son microvellosidades largas cuyo nombre es estereocilio para ayudarlos a confundir. Están hechos especialmente para eso. Pero son estructuras inmóviles y abocadas a la absorción, ¿sí? No al cilio típico que es de movimiento. Esto es, por dentro es como una microvellosidad, digamos, con filamentos de actina y eso, pero no tiene nada que implique microtúbulos como los cilios, que implique que se vayan a mover. Están ahí para aumentar la superficie de absorción y concentrar los espermatozoides que están acá. Bien, voy a pasar a otra lámina, les quería mostrar. Para que vean, por ejemplo, si uno hace una biopsia de un testículo prepúber, un varoncito de a lo mejor de, qué sé yo, 8 años, 9 años, por algún motivo, tienen que hacer una biopsia o a veces sacar el testículo. ¿Qué va a ver? ¿Va a ver lo que veíamos en el anterior? No. ¿Qué podemos llegar a ver, seguro? ¿O qué seguro que no vamos a ver? Van a ver espermatogonias, seguro, y espermatozoides ya formados no van a ver todavía. Claro. Como dijimos, el varón nace con un lote de espermatogonias, que son casi la mayoría de las células que están ahí, que están en reposo sin dividirse mucho, ni empezar la meiosis, ni nada. Va a tener espermatogonias, este testículo, no va a haber una luz, vemos que ven como es más que un túbulo, esto parece un cordón de células, ¿sí? No hay una luz amplia donde ya se vean células sueltitas. Entonces, los dos tipos celulares van a ser células de Sertoli, que esas están siempre desde el nacimiento, y las espermatogonias en un estadio de reposo, esperando ahí los estímulos hormonales. ¿Mm? Bien, pasemos a otra. En el camino, Profe, acá en el libro dice que las células de Sertoli tienen adentro una estructura, un nucleolo de ARN que tiene corpúsculos provistos de ADN llamado cariosomas. que tiene corpúsculos. Corpúsculos provistos de ADN llamados cariosomas. En No es importante. No. Bueno, puede ser, qué sé yo, no. Lo que sí, uno histológicamente ve una célula, un núcleo medio claro, ¿sí? Y con un nucleolo, parecido a lo que es la neurona. Obviamente un núcleo así con la cromatina viene como no condensada, indica una célula que está transcribiendo mucho. Transcribiendo, o sea, mandando ARN y después generando proteínas. El nucleolo evidente nos indica, por otra parte, que ahí se transcriben los ribosomas, o sea, se transcriben los ARN que después van a formar parte de las subunidades del ribosoma. O sea, si una célula tiene un nucleolo grande, está fabricando muchos ribosomas, quiere decir que fabrica muchas proteínas, porque eso va a terminar, es otro indicio de que va a terminar una célula como es productora de proteínas, o sea, más activa, digamos, en ese sentido.
es muy importante. Ustedes si van a ver, en la célula de Sertoli, por un lado, tiene una proteína que capta la testosterona, ¿sí?, de la sangre que produjo la célula de Leydig. Capta la testosterona y la vuelca hacia el interior del túbulo, o sea, se la pasa la señal a las células que están haciendo la meiosis, ¿sí?, para, digamos, sostener ese proceso. O sea que es la que le provee de testosterona a las células que están, digamos, a las gametas masculinas. Por otra parte, como el espermatocito 1 ya se despegó de la base, ya cada vez se alejan más del torrente sanguíneo que circula por el tejido conectivo que está entre los túbulos. Entonces, no tiene cómo nutrirse y toda la nutrición que va recibiendo se la provee la célula de Sertoli, ¿sí? Van a ver después que en la parte apical la célula de Sertoli hace como unos bolsillitos donde ahí se quedan alojadas las espermátides hasta que hace toda la espermiogénesis, ¿sí? O sea, la célula de Sertoli es como que le fagocita a la espermátide el exceso de citoplasma, cuando una vez que ya generó esa cabeza tan chiquitita y le sobra citoplasma, la célula de Sertoli, digamos, entre otras cosas, lo que le hace es comerle o sacarle el exceso de citoplasma a la espermátide. Bueno, todo ese proceso está sostenido por la célula de Sertoli, así que es metabólicamente muy activa. No es raro que tenga, digamos, un nucleolo grande y una cromatina bien laxa, digamos, con la cromatina bien abierta. Y después en las membranas laterales tiene una estructura, un tipo de uniones que genera esto que llamamos barrera hematotesticular. Después podemos volver a algún esquemita que tenga por ahí. A ver si... Bueno, una vez que los espermatozoides están almacenados en el epidídimo, en el momento que van a salir, digamos, se le adosan secreciones de distintas glándulas, de tres. Una es la vesícula seminal, ¿sí?, que está atrás de la vejiga, y la otra importante es la de la próstata. La vesícula seminal son como unas bolsitas que están ahí alojadas, bilaterales, ¿sí?, con un epitelio también, es un epitelio secretor o sea, produce secreción con distintas sustancias nutricias que vuelcan y se almacenan en la misma luz de la glándula seminal. Acá vemos un epitelio que es de aspecto cilíndrico, ¿sí?, y algunas células basales, y como estos globitos que son productos de secreción que va volcando hacia la luz y que van a acompañar a los espermatozoides una vez que salgan para proveerlos de azúcar y sustancias nutricias, fructosa, por ejemplo. A veces, lo que sí tenemos el epitelio, un poco de tejido conectivo y a ver si se llega a ver acá, bueno, una capa, músculo, pero parece acá estar medio desparramado el músculo, ¿no? No está muy... Suele ser un músculo que se contrae bajo el efecto del parasimpático, ¿sí?, y músculo liso. O sea, las capas son una mucosa de un epitelio secretor, porque es una glándula, que vuelca a la luz este contenido rosado, a veces mucho más rojo. En el preparado de la cátedra esto es bien rojo oscuro, fucsia. Después tejido conectivo que acompaña ese epitelio y después capas de músculo liso, ¿sí?, que se contraen en el momento de la expulsión del semen. Bien, no tiene mucho más. Lo raro de la vesícula seminal es que es un órgano que casi nunca se toman biopsias de tiene poca patología. Yo no sé si se lo estaba mostrando o no. ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. ¿Tiene lámina propia también o no? Sí. Debajo del tejido conectivo tenemos
una mucosa, o sea, tenemos epitelio y tejido conectivo, y eso forma la lámina propia. Espera que acá vamos a pasar después a la otra glándula, que es la próstata. La próstata tenemos, también es una estructura, acá, ¿lo están viendo? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la próstata rodea la uretra masculina, por eso apenas se empieza a agrandar en los varones mayores, colapsa la uretra y entonces empiezan con dificultad para poder orinar. Lo que le decía, la vesícula seminal rarísimamente va a anatomía patológica. Tiene poca patología, casi no existe ni siquiera el cáncer de vesícula seminal. En cambio, el de próstata es una muestra, digamos, que los patólogos reciben con frecuencia porque suelen tomarse biopsias desde el recto, ¿sí? Biopsias múltiples en el caso de que se sospeche algún tipo de cáncer, que es bastante frecuente por otro lado. O sea, acá vamos a tener glándulas que están más o menos cercanas a la uretra y vamos a ver que y después todas esas estructuras glandulares desembocan directamente por túbulos. No hay un solo conducto excretor. Cada glándula va a ir desembocando en la uretra en la región de lo que llamamos el utrículo prostático, que vamos a ver que es está en la primera parte de la uretra cuando sale de la vejiga. Ahí apenas en la parte derecha, así para abajo, ahí está el lugar donde desemboca. Por un lado el conducto eyaculador que viene de las vesículas seminales y el deferente, y por otro lado todos los tubitos de la glándula prostática. La próstata es glándula y metida dentro de un estroma que se llama esto que es fibro conectivo, porque no hay una capa de tejido de músculo, fibro muscular, perdón. Es tejido conectivo entremezclado con fibras musculares. Todo junto ahí, no hay capas bien definidas, ¿sí? Acá hay tejido conectivo y acá hay músculo. Si no, está todo mezclado, entonces se llama eso tejido fibromuscular. Y las glándulas, que son secretoras de prostaglandinas, de secreción, digamos, nutricias varias, donde vemos que la característica de esta glándula, ¿sí? A ver si vemos, es que las células tienen un citoplasma acá, a ver. Si uno tuviera que elegir una forma, son de tipo cilíndrica más bien, ¿sí? Núcleos más bien basales, no el típico núcleo de la célula cilíndrica, sino como un núcleo redondeado, más parecido al de una célula cúbica, con un citoplasma por arriba, supranuclear, bastante clarito, o sea, poco coloreado. Este es el aspecto típico de la célula de la glándula prostática, ¿sí? Gran cantidad porque acá acumula secreción que después va a volcar hacia la luz. Y bueno, y después por debajo empezamos a ver ya tejido conectivo entremezclado con fibra. Si esto le hiciéramos una técnica de estas que se llaman tricrómicos, veríamos trazos azules y trazos rojos entremezclados. Los azules o verdes siempre tiñen el colágeno y lo rojo queda como músculo liso y veríamos que esto está todo entremezclado acá. Ojo que hay una clasificación van a ver de próstata, de glándulas mucosas o mucosas, pero en realidad se refiere a que mucosas se le llama a las glándulas, que son todas iguales, pero las que están más cerca de la uretra, y submucosas las que están un poco más alejadas. No tienen diferencia histológica en general, y las más periféricas son las que están todavía más alejadas. La ubicación de las glándulas, ¿sí?, tiene importancia cuando se sospecha patología de
de la glándula prostática. Por ejemplo, me parece que el cáncer es más de nacer en las zonas de las glándulas más periféricas, ¿sí? En cambio, el adenoma benigno de próstata es por hipertrofia de las glándulas que se llaman mucosas, me parece que están más cerquitas de la uretra, más ahí alrededor de la uretra. Bueno, entonces ya vimos testículo, epidídimo, deferente no tiene mucho interés el conducto deferente porque en realidad es un tubo con sus músculos, sí, muy desarrollado y su célula cilíndrica de revestimiento. Así que... Profe, sí. ¿de qué estructura se origina la próstata? La próstata es de origen endodérmico, ¿sí? Y sale como una evaginación de la uretra, que deriva de la uretra masculina, deriva del seno urogenital, ¿sí? O sea, son como evaginaciones, ¿sí? Del epitelio de la uretra que se mete ahí ¿vos me decís embriológicamente? Sí, porque lo había visto en una imagen, pero no me había quedado claro de dónde originaba. Claro, de la uretra, o sea, vos tenés que, la cloaca se tabica y tenés para atrás va a tener el recto, después hacia adelante el seno urogenital. El seno urogenital va a dar origen a una parte de la vejiga, la otra parte es la alantoides, pero entre las dos, y después de la uretra, y también da origen a las uretras, femenina y masculina, el seno urogenital. La parte más de abajo, ¿no? Y de esa uretra en formación salen como estructuras, así como vesículas, que van formando las glandulitas. Las vesículas seminales, en cambio, son, me parece, vaginación del conducto mesonéfrico, ¿sí? Entonces son de origen mesonéfrico. La próstata sería endodérmica y las vesículas seminales mesodérmicas. Del mesodermo, porque el tubo mesonéfrico es de origen mesodérmico. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, no sé, a ver si Profe, tengo... yo tengo otra pregunta. Sí. Acá en el libro, lo que vos acabaste de explicar, que dijiste, que viste que hay como una C, que es como que aparecen más violetas, más redondas y más grandes, son las concreciones prostáticas. Ah, Eso vos lo dijiste con otro nombre, ¿no? No, no lo dije, no lo mencioné porque no las... Ah, ya. Sí, a ver, espera, voy a poner, espérame un segundito. Sí, me las comí. Que no estaba, me parece, en a ver. Sí. A ver si hay acá. Porque esas aumentan con la edad. Son muy... Claro. A ver si acá, una vez que se aclare. Fíjate que esta próstata tampoco tiene, no veo concreciones. A veces hay, a ver, no estoy compartiendo, ¿no? No. Voy a buscar acá. Voy a buscar otro. Ahí está. Ahora sí, busqué en otro atlas. Estas estructuras. La secreción de la próstata, ¿sí? Con los años, algunas se expulsan, digamos, se expulsan y a veces van quedando, y después se hacen como unos cálculos, como unas estructuras, qué sé yo, un precipitado, digamos, del preparado mismo, del contenido mismo de la glándula. Con los años aumentan esto, que es muy... Si uno ve esto, ya tiene el diagnóstico de próstata, es muy fácil. Lo que pasa es que el preparado de la cátedra, como estaba hecho con
La próstata de un bichito que se ve que era muy joven no tiene concreciones. Estas aumentan con la edad, sí. Sí, o si uno hace la biopsia en una persona ya mayor, cada vez hay más de esto o más grande. ¿Sí? Bien. El cáncer de próstata, obviamente, surge del epitelio de alguna de estas, ¿cómo es? Glándulas. O sea, el cáncer más característico siempre son los cánceres epiteliales. Pueden surgir tumores del tejido conectivo o del tejido muscular, pero son muy raros, como en colon, lo mismo, en glándula mamaria. La mayor parte de los cánceres en adultos, los comunes, surgen de los epitelios de la glándula o de los, digamos, de los órganos. Profe, ¿y cómo se llaman esas estructuras que mostraste recién? A veces se le pone cuerpos homiláceos o concreciones. Lo van a ver con distintos nombres en los distintos, ¿cómo es? En los distintos libros. Cuerpos amiláceos. Gracias. ¿Quieren que les dé algún repasito con un PowerPoint? Sí, profe, porfa. Dale, porfa. Bueno. Bueno, el aparato genital masculino, todo lo que tenemos, nosotros tenemos preparado de testículos, de epidídimo, los conductos no, pero bueno, pueden leerlo, no tienen mucho interés, las vesículas seminales y la próstata, ¿sí? En el testículo, entonces acuérdense que van a tener una túnica, un derivado de peritoneo. A veces en la muestra del testículo no está necesariamente todo, ¿sí? Pero bueno, si uno ve alguna serosa, puede ser restos de la túnica vaginal. Lo que sí va a tener, y que empieza el testículo propiamente, es la albuginia, que es el tejido conectivo ese rojo que vimos, que emite a veces tabiques y ahí delimita los pequeños lobulillos, ¿sí? Los lobulillos son va a estar constituido básicamente por los túbulos seminíferos, que van a confluir en la red de testis, que ya la vimos, y después se van a ir hacia ese otro sistema de tubos, que son el epidídimo, donde se concentran los espermatozoides, maduran un poco, y después y se almacenan, ¿no? Y después, bueno, el conducto deferente. Este es un esquema más o menos de cómo son el testículo. Acá tenemos los túbulos seminíferos, la red de testis, y el epidídimo y el conducto deferente. Después, en el testículo tengan en cuenta dos compartimentos, dos regiones importantes. Una, el túbulo seminífero que ya vimos, y el espacio intertubular o intersticial. Porque este es importante porque este es el sostén de las células, digamos, la producción exócrina del testículo, ¿sí? Que son las células espermatogénicas. El epitelio seminífero da las células, las espermatogonias, espermatocito, espermáter y las células de Sertoli. Después la pared va a tener una pared que es la membrana basal, una membrana basal, después abajo va a haber células mioides, que esas son las que se contraían para ayudar a expulsar. Bueno, la porción entre los túbulos, ¿sí? Tenemos el espacio intersticial, que acá dice intertubular, pero ahí lo importante es los vasos sanguíneos que irrigan el tejido conectivo, y entre medio las células de Leydig, que son la secretora o la porción endocrina del túbulo. Acá tenemos un esquemita de cómo es, si uno ve un túbulo seminífero, va a ver que la célula de Sertoli apoya en la membrana basal y llega hasta la luz, ¿sí? Después vamos a tener la pared, la membrana basal, las células mioides, y
a todo lo largo del túbulo, bien pegadas a la membrana basal, van a estar las espermatogonias, y hacia, ya más despegadas de la membrana basal, espermatocito 1, 2, espermátide, espermatozoide. ¿Sí? Y esta es la altura total del epitelio seminífero. Por fuera de esto vamos a tener el tejido conectivo, las células de Leydig cada tanto, ¿sí? Y vasos sanguíneos. Profe, Sí. ¿y las células mioides no se van a encontrar? ¿Ves? En la pared que antes te las había puesto, las células mioides, en la pared de los túbulos seminíferos, ¿sí? Ah, dale. Gracias. Claro, acá. En la pared tenés la membrana basal de todo este epitelio, por un lado, ¿sí? Un poquito, y generalmente las células mioides. ¿Sí? Bueno, en la luz del túbulo tenemos bueno, esto no sé por qué está puesto acá, una meiosis femenina, pero bueno. Acá está. Entonces, empieza el espermatogonia, empieza la reducción, la duplicación, después quedan los cromosomas homólogos pegados, ¿sí? Los dos 15 pegados entre sí con sus dos hijas, con sus dos cromátides, entonces forman, y eso es los dos 15, los dos 1, los dos, bueno, hacen la recombinación, ¿sí? Entrecruzando material genético, por eso las meiosis son tan complicadas, digamos, porque son, en definitiva, estás cortando y pegando en otro lado material genético, y ahí, bueno, después viene la primera la compleción de la primera meiosis, después la segunda meiosis, donde ya te quedan estas cuatro cromátides, todas distintas en cada espermatozoide, ¿sí? Siempre por ese efecto de recombinación nunca van a ser iguales a como era digamos, en la espermatogonia. Bueno, esta es la estructura. Esta es una foto del preparado que teníamos en la cátedra, ¿sí? Donde vemos la pared del túbulo seminífero con sus células mioides, las espermatogonias bien pegaditas a la membrana basal, los espermatocitos, ¿sí? Ya más alejados. Acá ya hay espermátide, y esta que tiene un núcleo levidente, no le van a, o sea, ustedes tienen que reconocer si están en presencia o no de túbulos seminíferos. Después, y en teoría conocer, pero no reconocer histológicamente tanto todas estas células. Después, en el intersticio entre túbulo y túbulo hay algunas células de Leydig, y tejido conectivo y vasos sanguíneos. Bueno, este es otro preparado. Uno ve un túbulo seminífero y generalmente no ve igual en otro, porque suelen estar en distintos estadios. Mientras uno está, a lo mejor encuentra mucho más espermatocitos 1, en otra región ya hay muchas más espermátides, y así, es como que va por ondas, entonces en distintas regiones puede tener predominar distintos células, en alguno más espermatocito 1, en otro más espermátides, etc. ¿Sí? Bueno, acá está lo que era la célula de Sertoli, ¿sí? Con su núcleo, y una célula que va hasta la luz del túbulo, o sea que acompaña, ¿sí? a todo el proceso de meiosis. Vemos que acá, entre esta célula de Sertoli, que va de esta región a esta, en la parte basal va a estar la espermatogonia. La célula todavía diploide, la que cada tanto se divide, da más espermatogonia, pero cada tanto una espermatogonia elige el camino de la meiosis, o sea, se va para arriba, pasa esta unión estrecha que hay entre una de célula de Sertoli y la siguiente, y se aleja ya de la membrana basal, ¿sí? Y acá ya estamos en presencia del espermatocito 1, ¿sí? Viene en contacto con la membrana de la célula de Sertoli, que le provee nutrientes y recursos hormonales, y después pasa espermatocito 2 y a espermátide temprana,
las cuales quedan alojadas ya en cercana de la luz, siempre en estos bolsillos, ¿sí? Haciendo su transformación en espermatozoide. Acá tenemos todas las funciones y las características. Son células de sostén, tiene un núcleo bien prominente, el núcleo es bien clarito, o sea, con eucromatina, cromatina laxa, digamos. Llega hasta la membrana basal, hay uniones estrechas entre uno y otro que determinan compartimentos separados del compartimento basal, ¿sí? Estos, como hemisdesmosomas, son en realidad uniones muy particulares y propias de la célula de Sertoli que hacen, digamos, como de barrera, ¿sí? Bien cerrada entre este y esto. Y bueno, la nutren, le dan hormonas, le comen el citoplasma en exceso que tiene la espermátides, etc. Bueno, esta es la espermiogénesis, la transformación de un espermátide en el espermatozoide definitivo. Por un lado va a concentrar cada vez más la cromatina, va a ser cada vez más densa, e incluso está enrollada en lugar de histonas en protamina. Las vesículas, el Golgi se acomoda en una vesícula grande acá, ¿sí? Que se va expandiendo y se transforma en el acrosoma, que es como un lisosoma gigante en la parte anterior, mientras que las mitocondrias se van a acomodar en el cuello, ¿sí? Y el centriolo va a favorecer el crecimiento de los túbulos que van a dar origen al flagelo, hasta quedar convertida en la célula propiamente espermatozoide. A la producción del testículo entonces se le va a agregar el contenido de la secreción de la célula, de las glándulas seminales, y al de la glándula prostática, y acá vemos un cortecito histológico de cada uno de ellos. Esto es lo que le decía de las glándulas, de la ubicación anatómica de las distintas glándulas prostáticas. Unas son más centrales o periuretrales, ¿sí? Y otras son más periféricas, ¿sí? Y otras intermedias, entre la zona bien periuretral y la zona más periférica de la glándula. Pero el aspecto histológico siempre es más o menos parecido. Este tipo de epitelio, glándulas un poco así como festoneadas, si tenemos los cuerpos, las concreciones son ya muy característicos, y este estroma que es fibromuscular. Estos son los cuerpos amiláceos, como habíamos visto recién en otro. Y este es una imagen a alto aumento de cómo se ven, ¿sí? Los núcleos y el aspecto del citoplasma, un citoplasma clarito que se va desprendiendo y va formando parte de la secreción. Y el núcleo, en lugar de remediar la forma de la célula, que en la célula cilíndrica en general el núcleo es más alargado en este sentido, tenemos núcleos esféricos, mayormente. Este es un cáncer. Conducto deferente, un epitelio, ¿sí? Similar al epididimo, con un epitelio cilíndrico. Y las vesículas seminales, donde acá lo que yo les decía, tenemos un epitelio secretor, y acá en este caso queda un gran contenido de secreción que se tiñe de un color eosinófilo bien notable. Este epitelio vemos que la forma general es cilíndrica, pero hay células que son por ahí basales, ¿sí? Y puede dar el aspecto de por ahí medio estratificado. Este es el epidídimo, con gran concentración de espermatozoide en la luz, y si uno ve el epitelio, acá tenemos un epitelio entre cúbico alto y cilíndrico, ¿sí? Con los estereocidios. Esto puede variar un poco la morfología si es de ratón o de humano.
Bueno, y un esquema general de, no tenemos preparado de pene, ahí están los cuerpos cavernosos, que son, y el cuerpo esponjoso, que lleva la uretra. Es una estructura básicamente de tejido conectivo y espacios vasculares, ¿sí? Que pueden estar llenos o vacíos, y una arteria central. Y después tenemos túnicas de tejido conectivo denso que envuelven, ¿sí? A ambos cuerpos, a los tres cuerpos, los dos cuerpos cavernosos y el esponjoso. Pero es básicamente tejido conectivo denso y espacios vasculares en su interior. Bueno, ¿dudas? No, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por casualidad no tiene algún preguntero o algo así como para practicar para el parcial o algo así? No. Preguntero escrito. Yo sé que andan dando vueltas pregunteros de exámenes anteriores. Porque no encontré TP, ponele de este sistema reproductor masculino. ¿No encontraste qué? No encontré un trabajo práctico en PEDCO, digo, para ¿No? hacer. Solamente hay clases. No, yo por lo menos no sé si alguien más, pero no encontré. A lo mejor... No hay TP. ¿Eh? Que no hay TP de este... Le voy a avisar porque por ahí no lo subieron la guía de trabajos prácticos. Sí, no tiene que estar. Lo que pasa es que se ve que se han olvidado a lo mejor de subirla. Les voy a avisar. Yo me fijé, vi que estaban los videos, pero no me fijé si estaba el TP. Lo que yo suelo hacer es, antes de los parciales, pongo láminas y hago preguntas como para que vayan practicando. Lo que pasa es que recién ahora ya puedo poner tejido, para la semana que viene, seguramente ya voy a poder armar un poco más porque ya tenemos urinario para repasar, ¿no? Tenemos todos los tejidos. Vamos a tener genital masculino, genital femenino, calculo. La próxima semana es 25, tengo que fijarme bien qué trabajos prácticos hay, pero va a estar femenino seguro. No sé hasta qué temas llegan antes del parcial este año, porque como cambio el lugar del parcial, bueno, pero para ir haciendo, practicando. O sea, la idea a partir más o menos ya de ahora, que tenemos varios, digamos, temas para practicar, podemos dar el tema y después ir haciendo cuestionarios para que ustedes vayan orientándose un poco. Sí, eso estaría bueno. Claro. Sí. Pero para eso ustedes tienen que ver un poco el tema, o sea, para poder sacarle más provecho. Porque si no, bueno, si yo pongo una lámina y no sé, bueno, es medio inútil. Pero si ustedes ya tienen, si ya van preparándose como para el parcial, digamos, de a poco, qué sé yo, podemos ir ya haciendo cuestionarios de los temas que van a entrar en ese, por lo menos, sí, hasta de embrio puedo poner imágenes y decir en qué sé yo, en qué etapa está, dónde está el citotorofoblasto, el sencillo, como para que vayan repasando, ¿sí? Sí. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno. Profe. Chao, hasta luego. Profe. Chao. Sí, ¿quién me llama? Yo. Sí. Perdón, antes de que cierre, ¿podría mostrar la diapo de espermatogénesis? Que vi un cuadro. Que estaba bueno. Por favor. No, está bien. ¿Cuál sería? A ver, recordámelo. Diapo de espermatogénesis. A ver, espérame. Estaba al Voy principio. pasando para atrás, sí. Espermatogénesis. A ver, ¿más atrás? ¿Este? Sí, estaba bien atrás.
No, este no es. Voy a andarme diciendo cuál. ¿Este? El anterior. Bueno. Esa. ¿Esta? No, la anterior. Mira. Esa. Acá estamos Está, las espermatogonias, ubicación. Cópienlo si quieren hacer un recorte. Sí, le saqué screen a la pantalla, así que Claro. ya está. ¿Ven? Sí. ¿Ves que las dos espermatogonias, una es la que permanece siempre multiplica, otra ya está, pero ya esta es la que se va a ir a espermatocito 1. No, histológicamente es muy difícil distinguirlas, ¿no? Bueno, y la otra cosa, que no se confundan por la palabra, más que nada por espermiogénesis. Este es una cuestión donde hay alteración en la reduccional de lo genético. Acá es una transformación simplemente morfológica de una célula que ya es haploide en su forma definitiva. Bueno. Dale, buenísimo, gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe.